¿Por qué? Porque no entendemos a nuestro ego todo lo que implica la soberanía de Dios sobre nuestra vida, es decir, su gobierno, el gobierno absoluto de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa. Tu vida y la mía fue planeada por Él y para Él. Por eso dice su palabra que todas las cosas fueron hechas para Él y para los propósitos de Él. Fueron hechas por Él, y para los propósitos de Él. Únicamente tu vida y la mía. Entonces, cuando entendemos eso, hay momentos que nuestro ego nos dice: no es posible, me están robando mi libre albedrío, me están robando mi poder de identidad, me están robando la capacidad de decidir. Pero realmente es algo maravilloso, porque te das cuenta que somos y estamos en las manos de un Creador que es todopoderoso, de alguien que creó el cielo y la tierra, de alguien que hizo todos los planetas, el universo entero. Y a mí, no sé a ti, a mí me da una infinita tranquilidad saber que estoy en las manos de ese Señor, ¿no? Que para nada tu vida está en las manos de Satanás, porque muchas veces decimos: es que le voy a arrebatar al diablo lo que me quitó. No, el diablo no te quitó nada. Claro que no te quitó nada. No sé si tú piensas que tu vida y tu familia y tus asuntos están en manos del diablo. Yo no lo creo. Yo creo que tu vida, tu familia, tus asuntos, tu salud, absolutamente todo lo de tu vida está en manos de nuestro buen Jesús, ¿no? Entonces, hoy me da alegría porque vamos a poder estudiar esta parte de la palabra y vamos el Señor trae a nuestra mesa un texto que es a lo mejor conocidísimo para todos nosotros. Creo, me acuerdo, hay una película media antigüita de esto, de la Torre de Babel, medio tengo unos recuerdos así, donde el Señor, había los directores de esa película ilustran ese momento, pero vamos a ver qué la Biblia nos dice, porque muchos tenemos una idea de la Torre de Babel, o a lo mejor no tienes absolutamente nada de idea qué es la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, yo quisiera preguntar: ¿quién viene por primera vez? Un aplauso, por favor. Vamos a dar un aplauso. Bienvenida. Qué bueno que tengas la oportunidad de acompañarnos, de estar aquí. Y estoy seguro que el Señor va a hacer algo muy especial en tu corazón y en sus corazones en esta mañana. Entonces, vamos a iniciar con esto. Yo te quiero invitar a que nos vayamos al libro de Génesis. Vamos a empezar con el libro de Génesis. Y esta plática se llama rebelión organizada. Una rebelión organizada. Y eso lo vas a encontrar en una constante en toda la Biblia, como el ser humano siempre quiere rebelarse y levantarse en contra de la instrucción del Señor. Lo vemos desde el Génesis 2, cuando Adán y Eva escuchan la voz del enemigo, escuchan la voz de la serpiente y caen en esta parte de la desobediencia. Vemos cómo sus hijos Caín y Abel, o más bien Caín, vemos ahí el pueblo de Sodoma y Gomorra, y vamos a ver una constante de cómo el pueblo siempre busca levantarse otros dioses, y peor aún, busca levantarse a él mismo por encima del Señor. Y eso es una constante que está en nuestra vida, que está en nuestro caminar diariamente. A lo mejor tú y yo pensamos que no es así, porque de repente podemos pensar que, ¿sabes qué? No es cierto, Luis, yo soy muy humilde. De hecho, yo estoy muy orgulloso de mi humildad, ¿no? Pudiera ser ese el pensamiento. No, Luis, es que yo no le hago daño a nadie. Yo me levanto todas las mañanas, diría por ahí, me persino todas las mañanas, hago mi devocional, etcétera, y puedo agregar muchísimas actividades, pero que no tienen que ver absolutamente con lo que representa verdaderamente una relación o una comunión con el Señor. Estar en disciplina del Señor es algo más profundo, que cuando lo experimentas es todo el tiempo, en todo momento. Y vamos a empezar a leer, ¿va? Dice en Génesis, vamos a leer el capítulo 11, del 11 al 1 al 9, pero antes de iniciar, quiero empezar con el capítulo 9 y el versículo 1, porque es importante entenderlo desde aquí, ¿va? Y dice así, Génesis 9:1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:
fructificad y, ¿qué dice? Multiplicaos y llenad la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites estar esta mañana, Señor, escuchando de ti, Señor, alabándote, cantándote a ti, rindiéndote culto, honra, adoración a ti, mi Dios. Es especial para nuestro corazón este momento, Señor, y esta mañana te pedimos, Padre, que tú nos des ojos para oír y ojos para ver tu palabra, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, que tú puedas hacer que tu palabra cause el efecto que ella misma dice que hace, que redarguye, que corrige, que nos instruye, Señor, para toda buena obra, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que tú con gran poder desciendas sobre cada uno de nosotros corazones, o más bien que nos hagas conscientes de tu presencia en este lugar, Espíritu de Dios. Te pedimos tu respaldo como siempre y te pedimos a ti, oh Santo Espíritu, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú corrigiéndonos de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Todo el honor y toda la honra, Señor, sea para ti, y todo camino dice amén. Ok, bueno, qué bueno que vamos a ver esta parte, porque dice que después de que transcurre esta parte del diluvio, ellos descienden del arca. Todos sabemos esa historia, ¿no? Cuando Moisés sube a los animales al arca. Sí están aquí, eso es todo. Quería probarlos, ¿okay? Cuando Noé hace todo este movimiento, obedece al llamado de Dios, sus hijos están ahí, parte de la creación también, y vemos cómo hay un pacto de Dios con el hombre. ¿Cuál es este? Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La instrucción era muy clara. Yo creo que todos la entendemos, ¿no? Todos entendemos qué es fructificar, o sea, volver a la siembra, al trabajo. Multiplicaos, no hay necesidad de ejemplificarlo, ¿verdad? Multiplicaos, y dice que llenad la tierra, ¿no? O sea, es evidente que el mandato que Dios estaba dando a esta familia era que cada uno de ellos tenía que salir de ese lugar, tenían que dispersarse por toda la tierra y tenían que esparcirse, valga la redundancia, esparcirse por bastantes terrenos, por bastantes ciudades, para que el Señor hiciera una obra. Pero no fue así. Porque vamos a ver cómo después hay una descendencia de los hijos de Noé, y en el capítulo 10, y entramos al capítulo 11, que es nuestra parte central, nuestra parte medular de esta mañana, y vemos cómo los hombres empiezan a hacer lo que ellos quieren, no lo que el Señor les dijo. Y vamos a comenzar a leer, ¿va? Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Si tú traes Biblia, si tú estás en tu celular, subraya establecieron, porque es importante. Dice: y se dijeron unos con otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió del ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y esta parte es cuando todos los hijos o los descendientes de Noé comienzan a hacer esto. ¿Cuál? A obedecer no la instrucción de Dios, a obedecer su propia instrucción, lo que ellos mismos querían para consigo. Y fíjate bien, la definición de Babel viene del hebreo Balal, que significa confundir, pero también la definición de Babel me habla de una definición en el lenguaje arcaico que significa puerta del cielo o puerta de Dios. Entonces, estos hombres querían hacer ¿qué? Una torre para llegar hasta los cielos, y así que hacer una puerta para el cielo, una puerta para donde está Dios. Pero no era así el caso. Si tú y yo vemos nuestra cultura, esto que estamos leyendo no es para nada una leyenda, o sea, no es así como el Popocatépetl y está así, bueno.
O sea, no es una leyenda, esto es histórico. De hecho, hay historiadores de aquellos siglos que narran que muchas generaciones, bastantes generaciones, vieron las ruinas de esa torre. O sea, sí se encontraba exactamente en una parte de Irak. Pero a nuestros tiempos es evidente que ese lugar pues ya no existe, pero hay historiadores que dejaron documentado que ese lugar sí existió, la torre como tal sí fue edificada, pero no llegó a su culminación y vamos a ver por qué. Entonces nos habla de confundir y nos habla de puerta de Dios. El hombre, si tú te das cuenta, el hombre le está hablando al mismo hombre. ¿Alguien se acuerda cómo empezó Génesis 1? Hagamos ¿qué? Al hombre a imagen y semejanza de ¿quiénes? De nosotros. Hagamos, dice el Señor. Y si tú te das cuenta, el Señor dice esta constante como si estuviera hablando con otra persona o con otras personas en conjunto. Entonces, date cuenta cómo aquí el hombre le está hablando al hombre. Fíjate lo que dice, vamos, hagamos ladrillo. Dice, vamos, hagamos ladrillo. Y continúa diciendo en el 4, y vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquemos, hagamos. Y eso es una constante en nosotros, porque cuando el hombre le habla al hombre, hay destrucción. Cuando el hombre se deja seducir y llevar por los consejos de los hombres, siempre va a haber derrota. Siempre. Porque no es nuestro consejo, es el consejo del Señor. Es el consejo de Dios el que debemos de atender. Te recuerdo, ellos tenían una instrucción, ya la vimos en Génesis 9:1. ¿Cuál era? Salir de esa ciudad, multiplicarse, empezar a poblar la tierra nuevamente. ¿Te acuerdas que esa misma instrucción fue lo mismo que le dijo a Adán y Eva en el huerto? Es como si el Señor estuviera dando una segunda oportunidad. ¿A alguien le ha pasado que de repente le das un segundo chance a alguien? ¿Le das un tercer chance? ¿No? Le das una cuarta oportunidad, está bien. Y eso pasa más en las relaciones, ¿no? ¿Un poco no? Ok, está bien, te voy a perdonar, ¿no? Y le das un cuarto chance, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿no? Y vuelves por quinta vez a confiar y vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué haces? Te cansas y dices, ya, se acabó. Divorcio, o separación, o hasta aquí llegamos, ¿no? Se acaba la relación. ¿Qué harías en lugar del Señor? ¿Qué harías en lugar de Dios? Porque si yo hubiese estado aquí en este momento, el segundo versículo después que dice, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, el versículo 5 diría, y entonces cayó fuego del cielo y consumió a todos y los quemó y los achicharró, ¿no? Porque tú y yo somos impacientes, tú y yo no aguantamos y no soportamos. ¿Estamos todos de acuerdo? Si de no, ya están atentando contra mi dignidad. Y te das cuenta la ternura, el cuidado y el amor del Señor y la paciencia que Dios tiene para con estos hombres. Porque el hombre, otra vez te lo vuelvo a decir, estaba buscando su consejo. El hombre estaba viviendo por su propio consejo, es decir, se estaba volviendo ¿qué? Autosuficiente nuevamente. Otra vez estaba cayendo en esta parte de la autosuficiencia. Es que por mis fuerzas, es que por mis logros, es que yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo voy a obtener este resultado porque yo soy poderoso. Y luego todavía utilizamos algunos versículos, ¿no? Que no tienen que ver nada con eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos aventuramos a hacer cada locura que Dios no te mandó a hacer. Luego decimos, no, es que el Señor me mandó a perdonar y ahí vas a dar otro 1020º chance. Cuando el Señor te dijo, ya estuvo, ya no. ¿Por qué? Porque está por medio de tu corazón. Cuida, ante todas las cosas, cuida tu corazón primeramente, dice el Señor. Entonces, estos hombres estaban nuevamente siendo autosuficientes. Ellos querían, chécate lo que querían. Date cuenta, querían, número 1, dice, se establecieron. ¿Cuál era la instrucción? Esparcirse, no establecerse. Por eso te pedí que lo subrayaras. Se establecieron allí. La instrucción era espárranse, no se establezcan. Y ellos querían algunas cosas. ¿Cuáles? Querían una ciudad fuerte, una ciudad poderosa.
¿no? Querían ignorar la instrucción de Dios y querían establecerse ahí porque ellos creían que ese era el lugar. Número 2, querían una torre la cual iba a llegar a lo más alto. Date cuenta de las edificaciones. ¿Alguien ha ido a esta parte de Teotihuacán? Algo así, ¿no? ¿No han ido a Teotihuacán? ¿No les gusta la historia? ¿No? Bueno, ¿han ido a Egipto a ver las pirámides? ¿Qué? Pues igual y sí. ¿Quién quita y sí? Y luego vamos a que diga, amén, amén. Entonces, bueno, si te das cuenta, todas esas edificaciones son como escalonadas, ¿sí? ¿Sí las puedes observar? Van como que de menos a más, de menos a más. Y más o menos la torre era algo así. ¿Por qué lo hacían así? Si tú estudias la cultura, y obviamente pues creo que todos hemos cursado la primaria y la secundaria, te has dado cuenta que esas civilizaciones lo hacían para analizar las estrellas, para tener una visión más clara de los cielos, y porque ellos creían que a través del cosmos, de todo ese tipo de cosas, ellos podían identificar su futuro, su destino, y así mismo empezaron a crear dioses para consigo mismos y para sus necesidades. ¿A alguien le suena el nombre de Tlaloc? ¿No? El dios de la lluvia. Y he escuchado cada disparate ahorita en temporada de lluvias que señor Tlaloc, ya para eso. ¿Sí? ¿Has escuchado el nombre por ejemplo, a ver si me acuerdo, Mexicatzihuatl o algo así, que era la diosa de la muerte? O sea, ellos se crearon dioses, todas estas civilizaciones crearon bastantes dioses a su propia manera y a sus propias necesidades. Si te das cuenta, no querían alabar a dioses, querían alabarse a ¿quiénes? A sí mismos. Buscar un Dios con el cual me sienta yo identificado. Una vez me dijo un disparate un amigo que tengo, me dijo, Luis, me enseñó un texto creo que era de Gandhi, algo así. Y me decía, Luis, este es el Jesús en el que yo creo, ¿no? Y desvié el Jesús con el que Gandhi creía, ¿no? Y decía, no, pues este Jesús está bien light, mano, ¿no? O sea, este Jesús no exige nada, no tiene que ver nada con el que está escrito aquí, brother. No, ese es el que yo creo, ese es el Dios, esa es la imagen de Dios que yo tengo. Pues está bien, si quieres tenerla está bien, pero ese no es el Dios de la Biblia, lo siento. Esa es la verdad, porque el Señor de la Biblia busca busca amarnos, busca protegernos, pero también busca que tú y yo rindamos nuestra vida y nuestro corazón entero a Él. La Biblia dice que tenemos un Dios celoso, y eso no es justificación, mujeres, no se pasa, pues es que soy hecha la imagen de Dios. No, los celos, tus celos son otra cosa, ¿no? Pero estamos observando cómo el Señor quería relacionarse con el hombre, quería cuidarlo, quería hacer su obra, quería traer una magnífica obra a la tierra, pero los hombres empezaron a adorar otras cosas. Y es por ello que estos cuates, posiblemente, como teoría, ellos querían edificar esta torre para buscarse dioses a su propia imagen, a lo que ellos querían, para sus propias necesidades. Por eso dice, vamos a edificar esto, querían esta torre. Y querían también otra cosa, querían un nombre. Querían un nombre especial para ellos. Fíjate lo que dice Salmos 2:2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús. Dice, diciendo, rompamos sus ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos, dice que se reirá. El Señor se burlará de ellos. Date cuenta cómo en nuestros días cuántas torres y cuántas fortalezas se han levantado. La ONU, los gobiernos, todo lo que observamos ahí en las reuniones dicen que, quién sabe qué, de cuando se reúnen todos los presidentes, a ver cómo van a hacerle para decidir sobre el planeta, ¿no? Sobre el calentamiento y todo ese tipo de cosas, la economía. Pero dice el Señor que ¿qué va a ocurrir? Dice, fíjate, se amontonarán, se levantarán y consultarán unidos. Pero no me habla de unión ni de esa unión fraternal, sino para conspirar, y dice contra Jehová. O sea, así somos. Por eso el título se llama Una rebelión organizada, porque es lo que los hombres buscamos hacer todo el tiempo.
tiempo en contra del Señor. A ese nivel del que estamos hablando y a nuestro nivel personal y privado y a nuestro nivel en nuestra familia y en nuestros asuntos personales con el Señor. Buscamos rebelarnos constantemente ante el Señor. Y buscamos esto, ¿cuál? Estar contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su Hijo, contra Jesús, contra su ungido. Buscamos nuestros deleites, buscamos nuestras propias decisiones, buscamos las cosas que nos complacen solamente a nosotros, las cosas que nos distraen. Solamente buscamos eso. Y no buscamos realmente una relación profunda con nuestro amado Señor, con nuestro amado Jesús. Al contrario, pareciera que estamos en contra de lo que Él dice. Y dice entonces que el Señor, ¿qué va a hacer? Pues el Señor que mora en los cielos se burlará de ellos, se reirá. Eso va a pasar. Esto va a pasar. No sé si lo vayamos a ver nosotros o nuestras próximas generaciones, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Todos los reyes y todos los gobernantes de la tierra, en toda lengua y toda raza, va a estar delante del Señor y va a estar clamando su nombre. Eso es una ley. Y continúa diciendo entonces, tú y yo tenemos que darnos cuenta, si hay cosas en mi vida que no incluyen a Cristo en mi vida, si hay situaciones en mi circunstancia que no están incluyendo a Cristo en mi corazón, entonces es una rebelión que quieres armar en contra de Él. Porque si el Señor te está dando instrucciones específicas y tú quieres hacer cosas que están fuera de su orden, no hay más que decirle que estás en contra de lo que el Señor te está diciendo. Yo he escuchado muchos que dicen, no, yo no voy a aceptar un consejo de nadie. Oye, pero es que mira, ve tu matrimonio. No, yo no voy a aceptar un consejo de nadie, yo en mi casa mando. No, es que yo no voy a aceptar un consejo de esos, de los pastores. Voy a aceptar un consejo de los líderes. Pues yo que tú sí lo agarraba, mano, porque estás bien tronado, brother, Oye, voy a agarrar un consejo. O sea, no nos damos cuenta cómo la altivez y el ego ya se nos subió aquí a la cabeza. Pudiera decir ahorita una palabra, pero no la voy a decir, ¿ok? Para que no me vea feo mi pastora. Se nos subió aquí la altivez y el ego. O sea, lo voy a decir en otras palabras, la estupidez. No se le dice otra cosa más que estupidez. Porque toda persona, todo joven necesita del consejo del Señor. Ahora resulta que no tienes consejos, que tú sabes cómo llevar tu vida. Ok. No le quieres hacer caso al Señor. No somos nosotros. No es la iglesia. No son las líderes de mujeres, no son los pastores, no son los de jóvenes. No son ellos. Atiende el consejo y el llamado que el Señor te hace. Atiende la transformación que viene de parte de Dios, porque es lo que el Señor quería para con estos hombres, que se esparcieran, que se expandieran por toda la tierra para que su reino estuviera en todos lugares. Pero no fue así. Decidieron establecerse en un lugar donde el Señor no les dijo. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice en el 5. Dice, y descendió, ¿qué hizo el Señor? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta parte me gusta. Me encanta porque nuestro Dios a veces ya vimos que sí se burla. Sí, pusiste atención. Se burla. ¿Y qué crees que hizo ahorita? Se burla. Ay, ¿cómo dices eso? Sí, porque ¿qué creen esos cuates? Una torre que estuviera ¿qué? Hasta los cielos, ¿no? Y dice que el Señor tuvo que ¿qué? Que descender. ¿Te imaginas al Señor así desde arriba? Sí. Oye, Dios, están haciendo una torre. ¿Qué? ¿Dónde? Allá. No la veo. Es que dicen que es la más grande. Pues desde aquí no se ve. Una miseria, ¿viste la ver? Voy a ver cómo está. Y dice, descendió entonces Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, así de, esta cosa va a llegar hasta el cielo. Tu orgullo va a llegar hasta arriba. Tu fortaleza que te has construido, tu imperio que te quieres construir, ¿tú crees que se va a lograr? En esta semana le decía a un amigo que está pasando por una dificultad ahí, y le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así?
¿cómo? Es que desperdicié todos mis recursos, desperdicié esto, el otro, en aquello, en esto que quería emprender, y ya todo se va a ir a la goma, y no sé qué. Y empezamos así y decía, pues sí, así es el Señor. Porque posiblemente eso que tú estás construyendo, tu fortaleza, tu imperio, tu orgullito, tu soberbia o soberbita, el Señor la tiene que destruir. Fíjate con cuánto amor para que tú no te destruyas. Qué paciente es nuestro Señor. Te vuelvo a repetir, si yo hubiese sido Él, no, yo no sé qué hago así, luego voy a... ¿Qué voy a estar soportando estos cuates? Pero el Señor es un Dios amante que por sus hijos que dice, ok, voy a descender. Y si te das cuenta, esto es la historia del Evangelio. La religión me dice que yo tengo que esforzarme por llegar al cielo. La religión me dice que yo tengo que esforzarme por ganar el cielo. Pero el Evangelio me dice que es la historia del Dios que desciende para buscar al hombre y salvarlo. Esa es la historia del Evangelio. Y si te das cuenta, es el ejemplo y es el retrato de lo que nuestro amado Jesús hizo aquí en la tierra. Un Dios poderoso, un Rey de Reyes que tuvo que descender para ver lo que sus hijos estaban edificando. ¿Qué? El pecado. Estaban edificando el deseo de su carne, pero sí al 100%. Y el Señor tuvo que descender para con ellos y ver la ciudad que estaban edificando. Y dijo Jehová en el 6, dice, he aquí el pueblo es uno. Te lo vuelvo a decir, no están en unidad completa, porque a lo mejor tú estás pensando lo siguiente. A lo mejor estás pensando como yo estaba pensando cuando lo estaba leyendo. Oye, Señor, pero pues ¿por qué? Si estaban unidos. Estaban en unidad, bonitos, construyendo su torrecita, construyendo su ciudad, construyendo sus casitas bien bonito. ¿Por qué? Si les estaba yendo bien, Señor, ¿por qué? ¿Por qué acabaste con ellos? Bueno, no acabó con ellos, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Y dice aquí, dice, es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Te acuerdas lo que decía al inicio? Que todos tenían una sola lengua y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Te das cuenta cómo el Señor nos llama a la transformación de aquí? Lo vuelvo a decir, creo que siempre lo digo, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista y Jesús gritaban a gran voz, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento viene de morfos, que me dice transformación. La palabra arrepentimiento me habla de transformación. ¿En dónde? Aquí, en la cabeza, en la mente. ¿Al Señor le ocupa y le preocupa tus pensamientos? Claro. ¿En qué estás enfocando tus pensamientos, varón? ¿En qué estás enfocando tus pensamientos, mujer? ¿Dónde está centrado tu corazón el día de hoy? ¿Dónde están concentrados tus planes, tus proyectos, tus grandes proyectos? ¿En dónde? ¿Están construidos en la roca, cimentados en la roca que es Cristo? ¿O están cimentados solamente en tu vanidad y en tu ego? Solamente en lo que tú quieres, en lo que tú buscas y en lo que tú buscas prosperar. ¿En dónde? Porque el Señor dice, los tengo que detener porque estos cuates van a seguir pensando así y no se van a detener. Aquí viene la respuesta de, ¿te has preguntado por qué a veces el Señor frustra algunas cosas en tu vida? Por ejemplo, ahorita hay muchos chavitos, ¿no? Es que no me quedé en mi primera opción. Creo que apenas hicieron exámenes o resultados, se entregaron, no sé. Y están bien, se les desmoronó el mundo. O sea, se fue ya su vida de 14, 15 años, ya se esfumó, ya no tienen futuro los chavos ahorita. Están tristes, están en la depresión ahorita. De hecho, quizás están encerrados en sus cuartos, ¿no? Pues el Señor no quería eso para ti. Oye, pero es que yo me esforcé, fui a un curso. ¿Te has preguntado por qué a veces ese negocio que tú querías no se dio? Porque a lo mejor iba a acabar contigo, iba a acabar con tu familia, iba a acabar con todo lo que el Señor te ha dado. ¿Te has preguntado por qué el Señor frustra algunas cosas en tu vida?
O todavía te frustras tanto que te deprimes, te enojas y le echas la culpa a cualquier otra persona que no sea tú. No ves tu responsabilidad, solamente ves y buscas un culpable de las cosas que tú mismo decidiste hacer en tus propias fuerzas. Por eso dice el Señor, los tengo que detener. Y dice, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, el Señor interviene fuertemente en esta obra. Le dice, estos cuates no van a detenerse. El Señor interviene en medio de esta rebelión. Y así es como el Señor interviene en medio de tu rebelión y de mi rebelión. El Señor tiene que meter su mano en nuestra rebelión para salvación. Tenemos que entender esto, iglesia, porque el momento en que yo puedo entender que el Señor tiene gran misericordia de mí, tiene gran paciencia conmigo, y aún en mi rebelión, Él desciende sobre de mí para salvación, para salvarme, es el acto en el que yo también debo de responder con piedad a esa palabra, con piedad a esa responsabilidad que el Señor te está poniendo. ¿Cuántos de nosotros todavía buscamos nuestro propio parecer? Ya lo volví a decir. Todavía pides consejería a alguien, a un pastor, a un líder, a lo que sea. Pides consejería y terminas diciendo en tu mente, no, creo que se equivocó. Creo que está mal. No, yo creo, así, haces el lenguaje que hacen estos cuates. Yo creo que mejor vamos a hacer esto. Yo creo que mejor voy a actuar de esta manera. Yo mejor creo en mi conocimiento tan mísero que es mejor esta decisión que la que me dijeron de parte de Dios. No entendemos el consejo del Señor. No nos interesa. Entonces, date cuenta cómo el Señor en medio de tu rebelión interviene. El Señor hizo eso. Fíjate lo que dice Filipenses 2 en el versículo 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos manda a que haya un sentimiento en ti y en mí. Que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor no se aferró a eso. El Señor no se aferró a la etiqueta de decir yo soy el Hijo de Dios y todos van a hacer lo que yo digo. No, el Señor no se aferró a eso. Jesús no atendió esa petición. Inclusive él mismo decía, cuando alguien le dijo bueno, él mismo dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente el Padre. El mismo Jesús, que no conoció pecado, decía eso. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor tuvo que intervenir en nuestra rebelión, porque si no hubiese pasado esto que estamos leyendo, quién sabe cómo estaría la humanidad a nuestros días. El Señor tiene que intervenir hoy en tu vida con un poder semejante a este, porque tiene que intervenir para darte vida y vida en abundancia. El Señor tiene que darte un convencimiento de esta palabra de Filipenses 2 del 5 al 11, que Él se humilló, se despojó. Él no se aferró a algo, Él no se aferró a ese poderío de Dios. Él se humilló para tomar esa forma de siervo y que tú y yo le pasáramos por encima a nuestro Jesús, para que tú y yo pasáramos por encima de Él, para que tú y yo lo pusiéramos en esa cruz y para que Él derramara su sangre, pero no solamente eso, sino para que Él se levantara de entre los muertos y resucitara y que hoy estuviera en gloria a la diestra del Padre. Entonces, es ese Jesús que tiene que intervenir en mi vida el día de hoy a través de mi rebelión, porque yo sigo construyendo mi torre. Pero ¿qué trae el Señor? Fíjate lo que dice en el siguiente, dice, ahora pues descendamos. ¿Te das cuenta? Los hombres tienen un lenguaje, su propio consejo, y el Señor tiene otro.
Está pasando lo mismo que estaba pasando en Génesis. Dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Los qué? Los confundió. ¿Quieres seguir haciendo tus planes? El Señor va a frustrarlos. Es muy probable. Porque la fortaleza y la torre que tú y yo estamos levantando de nuestro ego, de nuestra soberbia, de nuestra altanería, no va a prosperar. No va a prosperar. Entonces, vamos a darnos cuenta cómo el Señor confunde. ¿Qué pasó aquí? Les da diferentes ¿qué? Idiomas, ¿no? ¿Te imaginas todos hablando así? O sea, date cuenta, tan solo, por ejemplo, aquí en el DF hablamos de una manera, ¿no? Vete allá ahorita donde estamos en Pachuca y hablan de otra manera, ¿no? Y tienen otras palabras, dicen que, no, sosiégate. ¿Qué es eso? ¿No? Que te tranquilices. Ah, sosiégate. Ok, eso no lo conocía, ¿no? O sea, vete a otro estado, por ejemplo, los de Monterrey no hablan igual que los de México, ¿te das cuenta? Los de Chiapas, los de Acapulco no hablan igual que los de Yucatán, ¿no? O sea, está diferente. Por eso dicen muchos extranjeros que nuestro español es muy confuso, o sea, que no lo entienden, ¿no? O sea, imagínate estos brothers igual. Y entonces nos damos cuenta que está demostradísimo que todas las lenguas, todos los lenguajes que se usan a nuestros días provienen de un solo lenguaje. Todos los que han estudiado todos idiomas, etcétera, han demostrado que esto proviene de un solo lenguaje, los idiomas que tenemos. ¿Te das cuenta cómo hay lenguajes que se parecen mucho? Por ejemplo, el portugués. Puedes escuchar a alguien hablar en portugués y como que medio entiendes algunas palabras. Inclusive en inglés, de repente puedes entender algunas palabrillas que se dicen. O sea, aunque si no lo sabes hablar. Entonces, todas las lenguas provienen de uno solo. Y aquí está nuestro origen de estas lenguas. Pero ¿cuál era la intención? La intención del Señor no era crear las lenguas. Era confundirlos para que no se siguieran levantando en contra de Él. Para que no tuvieran esta rebelión organizada delante de Él. Entonces el Señor los confunde. Las consecuencias de la rebelión, iglesia, son muy desastrosas. Las consecuencias de nuestra rebelión son muy desastrosas. La rebelión comienza siempre en el corazón. Estar en contra de lo que Dios me está diciendo que yo haga. El Señor te ha dado instrucciones en tu matrimonio, haces lo que tú quieres. Jóvenes, el Señor te ha dado instrucciones para con los de tu casa y para con tus padres, haces lo que tú quieres. Y así vivimos. Así nos la pasamos. ¿Por qué? Porque la rebelión comienza en el corazón. ¿Cuál es una consecuencia? Vamos a ver algunas consecuencias de la rebelión. Número 1, la más clara, desobediencia a la palabra. Desobediencia a la palabra. Número 2, altivez, que es orgullo, que es soberbia, que es levantarme, lejos de humillarme como el Señor se humilló, levantarme en mi ego. Número 3, falta de perdón. Es una consecuencia de la rebelión. Por eso a veces no podemos perdonar. Amargura, número 4. Y la última, y la que más causa un peso, enfriamiento o dureza en el corazón. Enfriamiento o dureza en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dice en el libro de Romanos que el Señor, no la busques, yo no la tengo. Dice el Señor en Romanos que los entrega cuando no somos agradecidos, cuando no vivimos en una comunión, en una unión, en una humildad con el Señor nos entrega sus propias pasiones. No esperes a que el Señor te entregue a tus propias pasiones. No esperemos a que el Señor nos entregue para que haya que enfriamiento o dureza en nuestro corazón. Si tú estás aquí, a lo mejor te puedes preguntar, yo no tengo eso. Posiblemente es un síntoma de que sí.
sí lo tienes. Si a lo mejor no estás aceptando lo que el Señor te está mandando, posiblemente está empezando a endurecerse tu corazón y es muy probable que el Señor te entregue a tus propias pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas lo que quieras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando a nuestros padres decían, mamá, déjame ir a esa fiesta, que no sé qué, no sé, dile a tu papá? Y yo, oye papá, es que fíjate que no vas a ningún lado. Oye, pero es que fíjate que van a ir mis amigos, me vale, no vas a ir. ¿Y qué te decían después ya cuando estabas así? ¿Qué te decían? Haz lo que quieras, ¿no? Porque es un hartazgo así de ya, tienes hasta aquí, haz lo que quieras. ¿Y qué hacías? Pues hacías lo que querías, ¿no? O sea, y si te largabas, ¿no? No lo hagan, jóvenes, no lo hagan. Entonces, así es el Señor. ¿Quieres experimentarlo eso? Eso es terrible, porque ya no te darías cuenta si el Señor está o no está contigo. Ya no experimentarías la presencia de Dios. Y no hablo de cuando te mueras, hablo de aquí en la tierra. Dureza en el corazón. Dice Génesis 12 del 1 al 3. Fíjate, aquí me habla de la ciudad de los hombres, pero aquí me habla de otra ciudad. ¿Cuál? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué estaba pasando con Abraham? Abraham estaba habitando en la ciudad de Ur. De hecho, de ahí proviene el término de urbanización. Estaban en una gran urbe, en una gran ciudad. Habían edificado una ciudad inmensa. Vuelvo a repetir lo de las películas. Si tú ves una película de esta escena, cuando el Señor llama a Abraham, pone la ciudad toda así, toda desértica y toda fea, y yo digo, pues todos se van a querer ir de ahí, claro que, o sea, la primera te obedeces y te vas. Pero donde estaba habitando Abraham era una ciudad muy próspera, era una ciudad enorme, inmensa, era Ur. Esa ciudad venía a través de los descendientes de los de Babilonia. No era Babilonia, pero venían de esos descendientes. Ellos habían edificado esa ciudad. Y le dice el Señor a Abraham, salte de ese lugar, salte de tu parentela y deja la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Abraham, te lo voy a decir así, era hijo de papi. Abraham, o sea, si tú lees después el capítulo 11 adelante, dice que su papá hasta le eligió a Sara, la esposa, así pum, se la puso. Y Abraham iba así obedeciendo todos los órdenes de su papá. Sí, papá. Sí, papá. ¿Se acuerdan la película de Pedro Infante? Los que más o menos somos del pre. Sí, papá. Órale, muchacho. Sí, papá. ¿No? Y luego así vivimos todavía. O sea, no es posible, varones. O sea, luego todavía. Bueno, los varones es luego así. No, está con la esposa y déjalo consulto con mi mamá. Déjalo con la mamá, ¿me prestas dinero? O sea, ya casado, ¿no? O las mujeres, primero querías salir de ahí con tus padres y ahora no quieres salir de ahí. No, es que, a ver, ¿qué dicen mis papás? Es un gobierno, iglesia. Personas casadas, es un gobierno. ¿Qué tienes que estar consultando a la mamá, el papá, los suegros? O sea, por favor, es un gobierno. Por eso cuando iniciábamos esto, hablábamos de la soberanía de Dios. Es el gobierno reflejado en el matrimonio. Es el ejemplo. Ya me salí del tema, pero bueno, tenía que salir por algo. Entonces, el Señor está diciendo esta parte especial aquí. ¿Cuál? Que le va a mostrar una tierra. Dice, le va a mostrar una tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cualquier legado, iglesia, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Renunciar a su legado. No, sí, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar a mi papá? ¿Cómo voy a dejar esta ciudad? Tuvo que obedecer al Señor. Tuvo que obedecer al Señor y salirse de esa ciudad próspera, de esa ciudad fortificada, para ir tras la instrucción del Señor. ¿Y cuál era la promesa? Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Cualquier legado, tradición, persona o personas que me lleven a adorarlas más que a Dios, eso es Babilonia en tu vida. Cualquier legado, tradición, familia, personas, institución que te lleve a estar más ahí o adorarlos más que al Señor,
eso es Babilonia en tu corazón. ¿Y sabes lo que va a pasar? Va a frustrar la bendición que Dios te quiere dar. No va a llegar la bendición a tu vida. Por eso el Señor le dice, voy a hacer esta ciudad y voy a hacer una nación que grande. No una torrecita tonta que tú te estás construyendo. Voy a hacer una nación grande. Debemos salir de ahí, porque si no, entonces Dios va a frustrar cualquier cosa que no esté de acuerdo a su voluntad. Esto es Babel. ¿Estás levantando una torre en tu vida? Ahora sí, amigos, ¿me ayudan? Amigos de la alabanza. ¿Estás levantando a Babel en tu corazón? ¿Estás levantando o estás edificando algo fortificado que te va a traer una seguridad? Muchos ponen su seguridad en su trabajo, ponen seguridad en su negocio, ponen seguridad inclusive en el gobierno, ponen su seguridad en hombres que son solamente igual que tú, que se van a esfumar tarde o temprano de esta tierra. Tememos más al hombre que al Señor. Tememos más al hombre que a nuestro amado Dios. Y eso, iglesia, no es posible. Porque estoy completamente convencido que lo que pasó en Génesis 2, cuando llega la serpiente y le dice, hey, es que el Señor no quiere que ustedes hagan esto. O sea, emitiendo su propia opinión. El Señor no quiere que hagan esto, porque si no ustedes van a ser como Dios. Y los empieza a seducir en el oído. Si ustedes comen de esto, van a ser como Dios. Y si te das cuenta, toda la humanidad entera hasta nuestros días quieren ser como Dios. Quieren tener poder, prestigio, fama, dinero, sexo. ¿Qué más le echas? Quieren tener absolutamente el control sobre su vida. Y esta mañana el Señor dice, si tú sigues haciendo esa edificación, la voy a echar para abajo y te voy a confundir. Eso fue lo que hizo. Voy a tener que descender. Voy a tener que descender. Y ojo, iglesia, el Señor ya descendió sobre de ti y de mí. El Señor ya vino. Nuestro Jesús ya vino. Pero también hay una promesa muy grande, que el Señor vendrá y volverá sobre de nosotros. Y no me refiero al fin del mundo, me refiero todos los días de tu vida, todos los días de tu existencia. El Rey viene hacia ti. El Rey te busca con un corazón tan amoroso, tan apasionado, tan paciente, que te dice, hey, voy a tener que frustrar eso que tú estás haciendo, porque no va de acuerdo a la instrucción que yo te di, porque yo te mandé para que fueras de bendición. Por eso Pablo les dice en una de las cartas, le dice, hey, ¿cómo es posible que todavía tengan que darles leche cuando ustedes ya deberían de estar experimentando el alimento sólido? ¿Cómo es posible? Porque ustedes no quieren crecer, decía Pablo a, no me acuerdo quién, Corintios, Gálatas, no sé, a la iglesia. No quieren crecer, no quieren aumentar sus fuerzas como las de búfalo, como lo dice su palabra. No quieren ser parte de la bendición que yo voy a traer sobre de su nación, sobre de su tierra, sobre de sus vidas. Y seguimos despreciando la instrucción del Señor. Seguimos poniendo encima nuestros quehaceres, nuestros deleites, nuestros paseos, las cosas que nos traigan satisfacción por encima de todo. El Señor va a terminar con eso. Va a frustrar cada plan si tu seguridad no es Él. Si tu seguridad no es el Señor te va a confundir para que nuevamente tengas que llegar a sus pies y decir lo que pasa en Apocalipsis, que toda lengua, toda raza va a proclamar que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor del universo, que nuestro amado